Hola chicos, ¿qué tal? Como les prometí, vamos a hacer una pequeña ayudantía acerca de la estimación del modelo lineal simple. Como verán, ahora me encuentro en la Florida, así es que vamos a tener que hacer uso de esta tecnología a ver si podemos. Voy a intentar vamos a cambiarnos de aplicación. Me voy acá a otro nuevo. Entonces, para continuar, vamos a crear un nuevo documento, ¿cierto? Acá. Y lo que vamos a hacer es obtener estimadores MICO. Obtengamos estimadores MICO para mínimos cuadrados ordinarios. Entonces vamos a partir de la ecuación simple, del modelo simple, en que explicamos alfa 0 como una constante, que le vamos a llamar alfa 0, más alfa 1 xi más un término de error estocástico. Y recuerden acá que la idea fundamental del método es que, ponte tú que nosotros tenemos una serie de observaciones de x, una serie de observaciones de y. El objetivo fundamental de la econometría, nosotros decíamos, era encontrar la esperanza de y dado x. Esto lo llamamos y, ¿no? Este es el y estimado. Entonces la idea era que teníamos una nube de puntos, un punto por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, una nube de puntos. Y la idea fundamental del método era encontrar una línea recta que pasara lo más cerca posible de esa nube de puntos. Y esa nube de puntos, como siendo una línea recta, podríamos encontrar que este factor era el intercepto, que le llamamos alfa 0, y en tanto que la pendiente, esta pendiente de acá, la tasa de cambio, la tasa de crecimiento era el alfa 1. Entonces la idea es encontrar el alfa 1 y el alfa 0 que minimicen la suma de estos errores. Este error positivo por acá, este error negativo por acá, este error negativo más grande por acá, la suma de todos esos errores. Pero para poder hacer aquello, tenemos que tomar en cuenta que si neteáramos nada más el error 1, con este sería, suponte tú, el error 1, este sería el error 2, este sería el error 3, y así para cada uno de la nube de puntos. Tenemos que hacerlo de una manera peculiar, porque si sumáramos tan solo los valores aritméticos de cada uno de los errores, estos iban a tender a netearse entre sí. Entonces lo que queremos hacer es, la idea fundamental es que yo busco minimizar la suma de los errores, sí, pero la suma de los errores cuadráticos al cuadrado. Entonces voy a proceder a encontrar lo que en su libro de texto se llaman las ecuaciones normales. Primero despejo mu i. Entonces mu i, que viene siendo mu i va a ser igual a y menos alfa 0 menos alfa 1 xi, ¿cierto? Y ahora tengo que, recuerda que estoy creando una expresión que sea la suma de los errores al cuadrado, lo que tengo que hacer es sumar y elevar al cuadrado. Entonces sumo mu i y elevo al cuadrado, pues va a ser igual a esa misma expresión, la suma de y menos alfa 0 menos alfa 1 xi, y todo eso elevado al cuadrado. Entonces acuérdense que para hacer este problema de minimización nosotros
tenemos un protocolo que se llaman las condiciones de primer orden, que implican fundamentalmente sacar derivadas, la derivada, en este caso la derivada de la sumatoria de los errores al cuadrado, y tenemos con respecto a cada una de las variables de elección. Tenemos dos variables de elección, con respecto primero a alfa 0, y que eso sea igual a 0. Esta es la ecuación normal que le llamamos o gaussiana, 2 con respecto a alfa 0 es la primera condición. La derivada de la sumatoria de los errores al cuadrado con respecto a alfa 1 igual a 0 sería la segunda condición. Y sacando las derivadas de esta expresión, esto que implica es simplemente 2 veces la sumatoria de lo que está entre paréntesis y menos alfa 0 menos alfa 1 xi elevado a la 2 menos 1 a la potencia 1 multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis con respecto a menos alfa 0, eso sería menos 1 igual a 0. La segunda expresión sería ese mismo 2 de la potencia sumatoria de lo mismo que i menos alfa 0 menos alfa 1 xi y ahora multiplicado por menos xi igual a 0. ¿No es cierto? Bueno, y ahora podemos trabajar algebraicamente con estas dos expresiones. Le voy a llamar 1' a la expresión. Lo que voy a hacer es que me fijo que está este 2 multiplicado por este menos 1, lo puedo pasar, y es igual a 0, entonces lo puedo pasar multiplicando o dividiendo al 0, ¿no es cierto? Entonces significa que desaparecen y la expresión me quedaría más o menos así. Que i menos n alfa 0 menos alfa 1 la sumatoria de xi igual a 0 y 2' sumatoria de yixi menos alfa 0 la sumatoria de los x. Estoy aprovechando de aplicar el operador de sumatoria, ¿no es cierto? Menos alfa 1 la sumatoria de los xi al cuadrado igual a 0, ¿no es cierto? Entonces fíjense que acá lo que tenemos es un sistema, ¿no es cierto?, de dos ecuaciones y dos incógnitas, y mi objetivo es buscar alfa 0 estimado y alfa 1 estimado, ¿no es cierto? Bueno, entonces puedo hacer varias cosas. Lo tradicional es, por ejemplo, puedo hacer despejar. Alfa 0 en 1' y 2', igualarlos y hallar alfa 1. Esa es una forma. Lo que voy a hacer aquí es organizarlo de manera matricial. Me quedaría aquí n, la sumatoria de los xi, sumatoria de los xi,
sumatoria de los xy cuadrado multiplicado por un vector de constantes, y todo eso igual a la sumatoria de los y, sumatoria de los xy, y, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Nada más acuérdense que si yo quisiera ver el resultado de esta operación matricial, multiplicaría esta fila por esta columna y el resultado me tendría que dar igual a esto. Entonces, n por la sumatoria, n por alfa 0, es este factor acá, alfa 1 por sumatoria de xy, es este factor de acá, debería de ser igual a la sumatoria de los y acá. Entonces, todo eso que está en rojo significa que la primera ecuación, 1', se constituye de multiplicar la primera columna por la primera fila por el segundo vector y así sucesivamente. Entonces, una vez que tenemos en forma matricial la expresión de las ecuaciones gaussianas, podemos muy fácilmente utilizar álgebra matricial, por ejemplo, para encontrar el valor de alfa 1. Voy a empezar por alfa 1 porque alfa 0 es relativamente más fácil de encontrar. Para alfa 1, lo que estimado en este caso, lo que tendría que hacer es calcular el determinante de la matriz que se forma. Acuérdense que alfa 1 está aquí en esta expresión. Tendría que formar una expresión cuya primera columna fuera n, los valores originales, sumatoria de los xy, pero en la segunda columna, que es en donde está el alfa 1, tendría que sustituir el vector de resultados, es este vector acá, sumatoria de los y, sumatoria de los xy, y. Y todo esto dividido por el determinante de la matriz original. Entonces, en el fondo, la misma matriz. N, sumatoria de los xy, sumatoria de los xy, sumatoria de los xy cuadrados. Y acuérdense cómo en álgebra de matrices encontramos los determinantes. Era, en el caso de una matriz de 2 por 2, multiplicar este por este y restarle este por este. Es que en este caso quedaría como n veces la sumatoria de los xy, y menos la sumatoria, se alcance a ver, menos la sumatoria de los xy, y. Y todo esto dividido por el mismo formato, n sumatoria de los xy cuadrado menos sumatoria de los xy al cuadrado. Entonces, fíjense cómo estas expresiones son completamente distintas, ¿verdad? La sumatoria de los xy
xy elevado al cuadrado es completamente distinta de la de paréntesis, sumatoria de los xy, cierra paréntesis elevado al cuadrado. Eso es distinto. Entonces, vamos a trabajar con esta expresión, acordándonos que la definición de mi definición de media aritmética, suponte tú para los x, por ejemplo, la sumatoria de los xy dividido por n, eso es como una media aritmética, ¿no es cierto? Eso sabemos. Por lo tanto, también sabemos que la sumatoria de los xy solos es igual a n veces la media aritmética, ¿no es cierto? Entonces, aprovechando esta información y sustituyéndola acá, vamos a tener esta expresión para alfa 1, perdón, estamos trabajando para alfa 1, que va a ser igual a, voy a comenzar acá, alfa 1 estimado va a ser igual a n veces la sumatoria de x y y, ¿no es cierto? Sumatoria del xy sumatoria del... Ahí, perdón, aquí me faltó una suma, un signo de suma. Ay, disculpen, voy a borrarle acá esta partecita. Bueno, todo esto. Me faltó una sumatoria. Ahora sí. Menos la sumatoria de los xy por la sumatoria de los y. Eso sí. Entonces ahora puedo sustituir menos la sumatoria de los xy es en el fondo n x barra. La sumatoria de los y es en el fondo n y barra. ¿No es cierto? Todo esto dividido por n veces la sumatoria de los xy. Me siguen olvidando las sumatorias. La sumatoria de los xy al cuadrado. Menos paréntesis. Puedo sustituir la sumatoria de los xy. Acuérdense que es nx barra. Y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, si se fijan, tengo n's que puedo desaparecer. Tengo una n acá, otra n acá, otra n acá y una n cuadrada acá. Puedo desaparecer. Y eso es lo que voy a hacer para encontrar la expresión final para el alfa 0, que sería la sumatoria de los x y y menos n x barra y barra dividido todo esto por la sumatoria de los x y al cuadrado menos n x barra al cuadrado, ¿no es cierto? No voy a tener que hacer lo mismo para el alfa 0 porque recuérdense, vamos a irnos a la primera expresión normal. Acá podemos despejar directamente los valores para alfa 0. Simplemente despejamos alfa 0 acá. Mucho más fácil. Claro que va a ser un valor que va a depender, como vamos a ver, del alfa 1, pero el alfa 1 ya lo acabamos de encontrar. Es este valor, ¿no es cierto? Por lo tanto, de la expresión gaussiana
la condición de primer orden, habíamos encontrado que sumatoria de los y es igual a n alfa 0 más alfa 1 sumatoria de los xy. Despejo alfa 0, que ya se va a convertir en el alfa 0 estimado, ¿no es cierto? Y me queda igual, acuérdate que la sumatoria de los y es simplemente n veces x barra, ¿no es cierto? Alfa 0 va a ser igual a la sumatoria de los y dividido por n, ¿no es cierto? Menos alfa 1 sumatoria de los xy dividido por n. Entonces esto significa que es igual a y barra menos alfa 1 estimado x barra. Pero esta expresión es muy simple. X barra y y barra la tenemos y solamente depende del alfa 1 estimado, pero el alfa 1 estimado ya lo habíamos encontrado acá. Es mucho más simple encontrarlos de esta manera. Pues esta es la forma en que nosotros encontramos los estimadores para alfa 1 y alfa 0. Imagínense que el modelo no comenzara así. Recuerden que todo esto comenzó porque teníamos una expresión de esta naturaleza, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si el modelo no fuese así? Que el modelo fuera, por ejemplo, sin constante. Y es igual a alfa 0, ahora no existiría, alfa 1 xy más mu y. Bueno, esa quizás sea una pregunta que se encuentran ahí en su prueba. Lo único que tendrían que hacer es hacer este mismo procedimiento, pero con esta nueva expresión. Y seguir lo mismo, se iban a dar cuenta que es muchísimo más fácil que lo que hicimos hoy día. Bueno, chicos, muchas gracias. Esto fue... Recuerden que estamos originalmente acá. La estimación del modelo lineal simple. Espero les haya servido. Muchas gracias.